Bienvenidos a todas y a todos. Espero que estén bien, que hayan podido empezar bien esta primera semana de cursado en virtualidad. Antes que nada, antes de empezar con la clase de hoy, que vamos a trabajar sobre algunas cuestiones de la unidad número 1, quería hacer una ronda de consultas primero de si habían quedado dudas, que seguramente hay, sobre el tema de los sistemas de aprobación de la materia, cómo van a ser, los prácticos, ese tipo de cosas, para que ya dejemos eso bien aclarado, bien despejado, y podamos ya meternos en cuestiones más de contenido. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta para hacer. Parece que no. Ha quedado muy claro entonces. Bueno. Bien. Respecto al material, el aula virtual, los videos, ¿han podido acceder? Sí, profe, se ha podido acceder. Bien. ¿Y los han podido ver? ¿O todavía no han tenido tiempo de verlos? Están demasiado tímidos, ¿eh? Es imposible que tengamos un curso de teoría política si no quieren hablar. Esto va a ser importantísimo, que puedan hablar, que opinen, que pregunten. Es un poco la idea de esto, ¿sí? ¿Les han parecido claros? ¿No les han parecido claros? ¿Son muy cortos? ¿Son muy largos? ¿No los han podido ver aún? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo sí pude ver los videos de la unidad 1 y me quedó todo muy claro, y ahora lo que estoy haciendo es terminar de leer la unidad 1, digamos. Ajá. Y yo ya estaba leyendo digamos, la bibliografía, y los videos me ayudaron muchísimo a terminar de comprender. Buenísimo. Bueno, me alegro. Me alegro. Pudieron ver que había un práctico. Ya está cargado el práctico número 1, que como yo ahí les pongo, es el único práctico que no tenemos fecha de entrega ahora, pero que sí hay que resolverlo para la carpeta de prácticos, para la promoción de la materia. No sé si lo han podido ver, porque es un poco también lo que vamos a trabajar ahora en clase. Hola, profe, buenas tardes. Mi Hola. nombre es Juliana. Yo empecé a hacer el ejercicio 1, pero bueno, como que lo dejé a la mitad porque no sabían si lo íbamos a terminar de ver hoy o bueno, si tenía alguna fecha de entrega en particular, entonces quería consultar eso también. Bien. No, la idea es Pero justamente, como yo les ponía ahí, creo que estaba en la presentación, no recuerdo, lo presentan al final, hoy lo vamos a trabajar, pero es para ver si más o menos han podido ver algo, han ido leyendo algo, o empiezo muy de cero. Por lo que veo, me parece que va a ser mejor que comience un poco de cero. La idea un poco de los videos, yo voy a repetir esto que creo que lo charlamos el lunes pasado. Yo voy a ir subiendo videos de todos los contenidos teóricos, pero por una cuestión de espacio no van a tener nunca la desagregación que tenemos normalmente en las clases. Ustedes piensen que yo estoy transformando alrededor de 10 horas cátedra que teníamos para cada una de las unidades en videos de 40 minutos, a lo sumo 2 videos de 40 minutos, de media hora, 1 hora como mucho, en total. Entonces hay una sintetización, hay un esfuerzo de síntesis que en algunos videos va a parecer mejor, otros va a parecer peor, digamos, desde mi lugar, ¿no? En algunos videos lo voy a poder sintetizar con mayor claridad, en otros voy a tener que ir demasiado rápido y quizás no sea tan claro, pero hay necesariamente un tratamiento
más superficial para presentar los tópicos más importantes, y la idea un poco de las clases sincrónicas es que podamos ir profundizando, pero sobre todo en la medida en la cual ustedes tengan preguntas. Yo no tengo problemas en volver una y mil veces sobre todos los temas, dar la misma clase una y mil veces también, no hay ningún problema, pero en la medida en que ustedes lleguen a las clases de sincrónicas, habiendo visto los videos previamente grabados, van a poder tener por ahí mejores elementos para aprovechar más la clase, y luego al momento de estudiar, para los parciales, para los trabajos prácticos, para lo que sea, va a ser mucho más productivo. Así que por eso es importante también que si hay algún problema con los videos me avisen en cuanto se den cuenta, ¿sí? Uno de los compañeros, no recuerdo ahora el nombre, me había advertido que había un problema, por ejemplo, con la bibliografía de la unidad número 3, se había subido mal el archivo o tenía algún problema el archivo, lo volvimos a subir, entendemos que ya se corrigió. Pero bueno, mientras antes vean ese material, más fácil y más a tiempo vamos a poder subsanar este tipo de cuestiones. Sigue entrando gente. Hacia el final de la clase de hoy, lo que les voy a pedir es que ya vayan definiendo el tema de los grupos. El formulario que les mandamos la vez pasada lo completaron alrededor de un poco menos de 40 personas. Entendemos que ese más o menos va a ser la cantidad de estudiantes que vamos a tener a lo largo del semestre. Frente a eso, la idea es que armen los grupos, ya los vayan pensando. Yo les voy a mandar al finalizar la clase un link para que ustedes puedan acceder a una planilla de Excel y carguen ustedes mismos los nombres de los integrantes de los grupos, ¿sí? Y les vamos a mandar en ese mismo mail las reglas concretas del tema del armado de los grupos, pero en principio los grupos no pueden ser de más de 4 personas, ¿sí? Con lo cual vayan ya previendo esta particularidad, y quienes no tengan grupo, no se preocupen, se cargan como que no tienen grupo, y nosotros luego a todos los que estén sin grupo los agrupamos entre sí, y vamos revisando cada una de las situaciones particulares de quienes no tengan grupo. Y si por alguna problemática particular tienen problemas para trabajar por las obligaciones que sean, bueno, exprésenlo lo antes posible, así vemos cómo podemos encontrar la forma de que resuelvan las cuestiones a título individual si no pueden participar de ningún tipo de grupo. Lo recomendable, no obstante, es que traten de participar de los grupos, porque las actividades están pensadas para hacerse en grupo y van a ser más provechosas si las hacemos en grupo. Bien, vuelvo a preguntar, ¿alguna pregunta respecto a la cuestión de cómo aprobar la materia, alguna característica de esas, algo sobre el material, sobre cómo vamos a trabajar? Hola, Yo profe. quería hacerle... Dale, tal? Juliana. Gracias. Profe, con respecto al material complementario, ¿dónde lo descargamos? Porque no lo he visto, por ejemplo, en las diferentes unidades, no está la bibliografía complementaria. No, tenés razón, no está cargado. Esta semana vamos a cargar unidad por unidad también el complementario. A diferencia del material obligatorio, no van a estar todos los textos en uno solo. Entonces lo que vamos a hacer van a estar sueltos uno por uno, ¿sí? Bien, gracias. No, de nada. Hola, Sí. profe, buenas tardes. Acá estoy. Buenas tardes a todos y todas también. Yo le quería comentar que, bueno, lo estuvimos hablando con Carla Brignardelo, nosotras dos vamos a ser parte de un grupo, así que tendríamos lugar para otras 2 personas, por ende estaría avisando, si alguien nos quiere hablar para sumarse, no hay ningún problema. Buenísimo. Bueno, gracias Priscila, muchas gracias. Recuerden que el número de 4 es el número de límite máximo de grupos. Los grupos pueden ser de menos de 4, llegado el caso, porque aparte nos va a pasar que por una cuestión matemática, salvo que sean 40 o 44, algunos grupos probablemente queden de menos. Pero de más de 4 no, porque tenemos problemas cuando los grupos son demasiado grandes, ¿sí? Entonces es el límite máximo. Perfecto. A ver, voy a leer un poco el chat porque he visto que han estado escribiendo. Cantidad de integrantes, ya lo dije.
Bien. Bueno, Carla, no, el trabajo práctico número 1 se entrega al final cuando hagan toda la materia, pero igual, de todos modos, hacia el final de esta clase vamos a conversar sobre eso. Vamos a resolverlo, si se quiere, aquí en el aula virtual y después ustedes lo transcriben y ponen sus notas personales y los comentarios que quieran agregarle al mismo y lo entregan hacia el final de la materia. Bueno, si no hay más dudas, entonces voy a presentar un poco la clase de hoy, la unidad número 1, que es la unidad con la que comenzamos la materia y tiene como propósito simplemente presentarles a ustedes de algún modo el derrotero que lleva al desarrollo de la disciplina que están estudiando, la ciencia política, que por supuesto ha tenido múltiples manifestaciones. El pensamiento, la reflexión sobre la política es tan viejo como la humanidad misma. Con cierta arbitrariedad nosotros le ponemos una fecha de origen, más o menos en el siglo V a.C., pero porque ahí empezamos a obtener los primeros registros más o menos documentados de esta reflexión política, pero algunos registros de Oriente o de otras zonas del mundo dan a entender de que, como no podía ser de otro modo, cada orden político, cada orden social ha tenido cierta estructura de legitimación, cierta reflexividad sobre sí mismo, y por consiguiente la cuestión de la política ha acompañado a la humanidad desde siempre. Normalmente a mí me gusta hacer un pequeño ejercicio analítico, lo que se llaman los experimentos mentales. Experimentos mentales lo vamos a ver en la clase de la semana que viene. Es una especie de... entre una herramienta reflexiva y un juego que hacen los filósofos para poder presentar y poder reflexionar sobre algunas situaciones problemáticas. Por ejemplo, imaginemos que estamos todos tripulantes de un barco, de un crucero, de un barco del tipo que sea, que de repente naufraga y llega a una isla desierta. Necesariamente el hecho de tener que enfrentar nuestra vida común, nuestra supervivencia, nuestra coexistencia, nos va a llevar, de un modo u otro, de forma más rudimentaria o más sofisticada, a diseñar ciertos criterios para la coordinación de nuestra vida común. Esos criterios, qué trabajos hay que realizar, quién va a realizarlos, por qué, con qué propósito, ¿no? Cómo vamos a producir los alimentos que necesitamos, cómo vamos a construir los refugios que vamos a necesitar, quiénes van a mandar y quiénes van a obedecer, quiénes van a arbitrar cuando emerge un conflicto entre cualquiera de nosotras y nosotros. Todo eso que es propio, inexorable de la vida común de las personas, es el hecho político. La política emerge asociada a la necesidad de encauzar las dinámicas de conflicto y cooperación que son propias de la especie humana. Nuestra misma capacidad de entender el mundo nos lleva a hacer en el mundo de forma distinta y por consiguiente somos mucho más que un mero animalito que solo busca su reproducción y la continuidad de su vida biológica, y nuestra capacidad de ser mucho más que eso está intrínsecamente vinculada a la construcción de dinámicas, de relaciones, ¿no?, entre nosotras, entre nosotros, que llevan a la necesidad de la política. Es por esto que tenemos reflexión sobre la política, al menos desde que tenemos organizaciones sociales o formas de organización social más o menos estables y capacidad cognitiva para interpretar eso que nos pasa. Es por eso que cuando pensamos la reflexión sobre la política y nos vamos hacia los primeros antecedentes más o menos sistemáticos, más o menos codificados de la reflexión sobre la política, lo que encontramos con los clásicos griegos es una forma de entender la política vinculada a la totalidad de lo social. La política vinculada fundamentalmente a la vida de la polis. El sum politikon de Aristóteles, esto lo han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 1, ¿no? Para Aristóteles, la concepción misma del desarrollo de las personas, del ciudadano, ¿no? Uno se desarrollaba como persona a la vez que se desarrollaba como ciudadano, porque éramos animales políticos, porque lo que nos diferenciaba de las bestias y de los dioses era el carácter ineludible de nuestra vida común, de nuestra vida política, de nuestra agrupación
en comunidades políticas, fuera de las cuales nuestra vida no era la vida de una persona, no era la vida de un hombre en sentido genérico de la especie. Era la vida de un animal o era la vida de un dios, de una bestia o de un dios. Entonces, esa reflexión sobre ese carácter político que nos constituye como seres, ¿no?, está intrínsecamente vinculado a la reflexividad sobre la totalidad de nuestra vida común. ¿Sí? Es por eso que los primeros reflexiones sobre la política no tienen una especificidad de objeto de estudio, lo que hoy llamaríamos en términos bastante más modernos de objeto de estudio, sino que más bien la reflexión sobre la política tiene que ver con dar cuenta de todo aquello que acontece en nuestra vida común. Entonces, las primeras obras sistemáticas, si bien ya hay en Platón y en Aristóteles un conjunto de categorías analíticas muy interesantes que hablan de cierta especificidad de lo político, pensemos, por ejemplo, en la categoría de formas de gobierno, tanto en Platón como en Aristóteles, y quizás sobre todo en Aristóteles, ¿no?, con su estudio de las constituciones atenienses, con el diseño de ciertos procedimientos reflexivos para poder pensar las manifestaciones institucionales, organizacionales concretas que adoptaba esa vida común en distintas polis griegas, ¿no?, ya empieza a aparecer entonces lo político como un hecho concreto de reflexividad, algo sobre lo cual se podía construir conocimiento, y no solamente se podía construir conocimiento, sino que la construcción de ese conocimiento redundaba en un propósito, en un objetivo muy importante para nuestra vida común. Mientras más pensáramos la polis, mejor podíamos gobernar la polis. Es por eso que, por ejemplo, los criterios legitimadores de las relaciones de poder político para los clásicos griegos estaban fuertemente vinculados a la cuestión del conocimiento. No casualmente, por ejemplo, para Platón, el régimen perfecto, ¿no?, la politeia, esa forma de modo de organización política superior, estaba directamente vinculado a la posibilidad concreta de que gobernaran los sabios, porque era ese conocimiento develado sobre la naturaleza de la política lo que nos iba a permitir un gobierno realmente virtuoso. Entonces, el nacimiento de la reflexión sobre la política está atravesada por esta noción de la política como la totalidad de lo que acontece en nuestra vida común, y a su vez también la reflexión sobre la política como un imperativo normativo, un imperativo moral, ético, ¿no?, de justamente el conocimiento de cómo gobernarnos mejor, la búsqueda de la politeia, la búsqueda del régimen perfecto. Es una reflexión fuertemente cargada de valor en el sentido de principios morales, de principios justificativos, hoy incluso podríamos hasta decir de principios ideológicos, si se quiere, y absolutamente orientada a una praxis, que es la praxis del gobierno. Entonces, política, gobierno, los asuntos de la polis, el ejercicio de la ciudadanía como forma de desarrollo de las personas en tanto tales, todo está muy hibridado en reconocer y celebrar la forma de vida política que teníamos los seres humanos y que nos diferenciaba de las bestias y de los dioses. Por supuesto, con enormes matices que ustedes han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 1, la reflexión sobre la política fue evolucionando, no en el sentido de evolución como etapas sucesivas superiores, sino simplemente como proceso de cambio en el tiempo, ¿no? La reflexión sobre la política fue evolucionando, fue cambiando, fue atravesando distintos criterios. Normalmente en Occidente identificamos a los clásicos griegos, después saltamos a la República y el Imperio Romano, donde la política empieza a tener mucho más que ver con lo militar, ¿no?, con el desafío. Ya el desafío no es tanto el desafío de la vida común, que era el desafío de los griegos, y quizás empieza a ser un poco más el desafío del sostenimiento del imperio, empieza a estar más atravesada de lo militar, se desarrolla el derecho como una herramienta fundamental para el gobierno de la cosa común en estas comunidades tan complejas que pasaba a ser de la pequeña ciudad-estado a los grandes imperios. Luego hay una especie de casi milenio de esterilidad en la reflexión política en tanto tal, porque queda absolutamente subsumida al estudio de lo teológico, ¿no?, la política como la verdad revelada, por consiguiente queda todo totalmente subsumido a esa verdad revelada, a las escrituras, ¿no? Esto un poco se remonta con
con Santo Tomás. No voy a insistir en estas cosas, las han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 1, pero básicamente la política en tanto objeto de estudio queda profundamente hibridada con la filosofía moral y con la religión. De algún modo la especificidad de la acción de gobierno, la especificidad de lo político se empieza a diluir en una reflexión sobre el orden divino del universo y se empieza a desdibujar, al menos hasta Maquiavelo. En el Renacimiento, y normalmente asociado a la obra El Príncipe de Maquiavelo, que ustedes también han visto en Doctrinas e Ideas Políticas 1, yo no me voy a detener en esto, la política aparece como un objeto mucho más específico y absolutamente separado de los aspectos de moral y de religión. Y la política aparece como una praxis muy concreta, una vez más vinculada a un acto de gobierno que demandaba el contexto. En el caso de Maquiavelo ya no era ni el gobierno de la polis ni el sostenimiento del imperio, era básicamente salvaguardar, digamos, a los principados frente al avance de la iglesia, la necesidad de poder lograr la paz, etc. Con el Príncipe de Maquiavelo entonces aparece la praxis de la política y lo político con una especificidad que lo recupera como objeto de estudio, que dice, para comprender la política ya no hay que seguir leyendo religión, lo que tenemos que entender es que hay, en el sentido explicativo, leyes que gobiernan la vida política de cualquier sociedad, por consiguiente es posible construir un conocimiento específico contingente de la política. Surge la política entonces como objeto de estudio, resurge como objeto de estudio, cobra fuerza en el Renacimiento y va a ser un hecho fundamental de reflexión en toda la vida moderna. No obstante, y hasta el siglo XIX, si bien identificamos estas dos etapas muy importantes, ¿no? El primer periodo de una reflexión de la política como un objeto no autónomo, hasta Maquiavelo, donde se autonomiza como objeto de estudio y pasa a ser estudiado más sistemáticamente, empiezan a aparecer las personas que dicen yo hago filosofía política, empiezan a aparecer estas nociones, ¿no? Bodino, Hobbes, etcétera, etcétera. La totalidad de estas reflexiones, esta forma de pensar sobre la política, hasta el siglo XIX, la enmarcamos siguiendo a Arto de Vera y con el único propósito de hacer grandes categorías temporales en lo que podríamos denominar una reflexión artesanal sobre la política. Una reflexión que está más orientada a una construcción de pensamiento introspectivo, reflexivo y empático, no tan sistemática, si bien muchas veces se las clasifica de asistemática, esto puede ser un poco injusto. Hay una sistematicidad, incluso muchos autores, el mismo Hobbes, creen estar haciendo una ciencia dura de la política, no obstante sus procedimientos, su forma de abordar su objeto de estudio, de validar sus argumentos, etcétera, etcétera, tiene poco que ver con lo que normalmente conocemos desde la Revolución Científica, siglo XVIII más o menos en adelante, como ciencia. Entonces advertimos, ¿no? Y esta es una distinción que hizo Durkheim respecto a la reflexión sobre la sociedad. Advertimos que hay una reflexión más artesanal, ¿no? En el sentido quizás más literal de la palabra artesanía, ¿no? Una cuestión que tiene mucho más que ver con el arte individual y con una especie de trabajo, digamos, reflexivo, propio, humanístico. A partir del siglo XIX, y con el desarrollo de la ciencia progresivo, ¿no? De las ciencias sociales y la incorporación más sistemática de la revolución científica que cambió el mundo, al menos cambió Occidente drásticamente, ¿no? Y el intento de llevar un poco eso que estaba aconteciendo en la física, en la química, en la biología, etcétera, al estudio de la sociedad, empieza a desarrollarse la ciencia social y empieza a desarrollarse la ciencia política propiamente dicha. Y por consiguiente empiezan a aparecer las primeras diferencias respecto a cómo pensar ese objeto de estudio que había adquirido autonomía con Maquiavelo, pero seguía siendo pensado de una manera artesanal, y empiezan a aparecer los intentos ya sí más sistemáticos de aplicar metodologías de estudio empírico de los fenómenos políticos. Y como vamos a ver más adelante, la ciencia política dentro de las ciencias sociales, esto es un poco irónico, en la filosofía, la reflexión sobre la política es probablemente una de las más antiguas
formas de reflexión sobre nuestra vida común, sobre nuestra vida social. No obstante, la ciencia política como disciplina es bastante más joven que otras de las disciplinas sociales, como pueden ser la economía o la misma sociología. Y el proceso de institucionalización de la ciencia política se da fundamentalmente a lo largo del siglo XX, últimos años del XIX, pero fundamentalmente a lo largo del siglo XX. Y a continuación vamos a ver un poco más ese proceso de institucionalización, porque de algún modo, y ustedes van a poder ver en la literatura complementaria los trabajos de Wallerstein, al sentido de Immanuel Wallerstein, estos procesos de institucionalización lo que nos van mostrando, entre otras cosas, es cómo la disciplina en distintos momentos va arribando a ciertos consensos mayoritarios respecto a cuál es su objeto de estudio, cuál es el mejor modo de estudiarlo, cuáles son los procedimientos de validación del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esos procesos de institucionalización nos permiten ver el derrotero del desarrollo de la disciplina y de algún modo nos permiten ver cómo se fueron configurando las principales problemáticas, los principales nudos teóricos que fue atravesando la disciplina, cómo los fue desatando y cómo fuimos llegando de a poco a la situación actual del desarrollo de la disciplina. Ustedes van a ver en la bibliografía que aparte del desarrollo de la disciplina a nivel internacional, pero fundamentalmente en el primer mundo, tienen también trabajos específicos del desarrollo de la disciplina en la Argentina. Y si ven con cuidado, si empiezan a sistematizar estos procesos, tanto en la Argentina como, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, que son posiblemente los lugares donde más se desarrolló, o en Italia, e incluso otros países de América Latina, algunas de las etapas, ¿no?, y de los desafíos y de los diálogos con otras formas de conocimiento que fue enfrentando la ciencia política son bastante parecidos. Hay una primera instancia de independización de los estudios formales, fundamentalmente del derecho constitucional y de la historia. Hay inmediatamente después una etapa de hibridación con las ciencias sociales, fundamentalmente con la sociología, y en el caso de la ciencia política norteamericana, con la psicología un poquito antes, ¿no? Luego de esta fuerte hibridación con la sociología, fundamentalmente con la sociología estructural funcionalista, que fue la sociología que por ahí más influenció a nivel internacional a mediados del siglo pasado, hay un proceso de nueva independización teórica, vuelve a aparecer el Estado, vuelve a aparecer, ¿no?, una perspectiva teórica particular, y de a poco la disciplina fue construyendo su identidad en un diálogo constante de aproximaciones y alejamientos con otras disciplinas, ¿no? Se aproximó, primero surge muy vinculada al derecho y se aleja, se empieza a acercar a la sociología, luego se aleja, después se acerca a la economía y se aleja, y en este proceso de diálogo necesariamente interdisciplinario, porque los objetos de estudio de las ciencias sociales no pueden ser, digamos, los recortes sobre los objetos son recortes epistémicos, no son recortes ontológicos, no hay una política como una cosa separada de la economía o la sociedad como cosas. No es que uno es un árbol, el otro es una montaña y el otro es un mar, entonces los podemos estudiar por disciplinas totalmente distintas. No, están fuertemente hibridados. Entonces, este diálogo interdisciplinario, más que nada lo que nos va mostrando es cuál de esos diálogos, cuál de esas vinculaciones y acercamientos son los que de algún modo fueron más fuertes en algunas épocas y cuáles fueron los resultados en materia de producción académica, de producción científica en cada una de esas etapas. Un poco tienen acá ustedes resumidos, esto está trabajado, sigue entrando gente, esto está trabajado en extenso en el texto de Arto de Vera, pero acá hay algunas diferencias fundamentales entre la reflexión artesanal, ¿no?, que podríamos más humanística, y la reflexión típicamente científica de la política, que no obstante, insisto, atravesó muchas etapas y fue mutando también. Pero un elemento fundamental para el pensamiento propiamente científico de la política es, primero que nada, una tensión. Vamos a ver en la unidad número 2, vamos a volver específicamente sobre este punto, pero una tensión, una relación conflictiva entre los aspectos valorativos, normativos de la política y los aspectos explicativos o positivos. Esto es, la ciencia política debe explicar cómo es la realidad política de un país o debe decirnos cómo debería ser. O siquiera
y mucho más profundo en términos epistemológicos. ¿Es factible explicar cómo es realmente la política y al hacerlo eliminar todo dejo de aspecto normativo? ¿O necesariamente los conceptos, las categorías e incluso los datos empíricos que construimos sobre la realidad política tienen aparejado algún tipo de normatividad, algún tipo de valoración que es intrínseca? Bueno, esta discusión de orden epistemológico, que seguramente ustedes la desarrollaron en epistemología, es fundamental para entender en esta idea de aproximaciones y alejamientos, cómo la ciencia política se aleja de la filosofía para luego volver a conectarse un poco con ella. Otro elemento que es fundamental para el desarrollo típicamente científico de la política es la especificidad de lo político como objeto de estudio, ¿sí? Para poder hacer una disciplina de, por ejemplo, la economía, hay que entender muy claro qué entendemos por economía. Para hacer una disciplina de la sociedad, tenemos que tener muy claro qué es la sociedad. Para hacer una disciplina de la historia, tenemos que tener muy claro qué es la historia, etc. Exactamente lo mismo por la ciencia política. Y por ello, la definición, o mejor dicho, el consenso mayoritario sobre cómo entender la política, sobre cuáles son los referentes empíricos de ese objeto de estudio, aquello que tenemos que estudiar y cómo tenemos que hacerlo, va a ser uno de los criterios que van a encontrar en el texto de Arto de Vera para ir ordenando el desarrollo evolutivo de la disciplina. Cómo pensamos de entender la política reducida a las instituciones formales del Estado, para luego empezar a entender la política vinculada al poder y al concepto de poder, y cómo luego la dificultad de poder operacionalizar el concepto de poder nos llevó al concepto de sistema político ya en un contexto estructural funcionalista, cómo del concepto de sistema político estamos volviendo ahora al concepto de las instituciones públicas, en fin. ¿Qué es lo que estudiamos cuando estudiamos política? Esa es una reflexión, una pregunta sistemática y fundamental que se va a hacer la disciplina en sus distintos momentos en distintas partes del mundo. Otra característica importante del estudio científico de la política, y lo van a padecer ustedes cada vez que les pidamos hacer, por ejemplo, una monografía o un trabajo respetando reglas de citación, respetando ciertas cuestiones de los procedimientos propios de la producción académica, que es la construcción organizativo-institucional de la disciplina y acompañada a ella el desarrollo de comunidades epistémicas, de teorías, de cuerpos teóricos sistemáticos, consistentes, que son puestos a prueba, un diálogo entre muchas personas en distintas partes del mundo que están probando teorías que se están leyendo mutuamente y que se están citando mutuamente. Entonces, bien, un poco esto es el desarrollo, ¿no? La gran diferencia entre la reflexión artesanal y la científica está atravesada por estas categorías. Creo que el texto de Arto de Vera es claro en este sentido, si no podemos volver sobre esta cuestión, pero más que entender, ¿sí? El problema con las tablas de doble entrada como esta es que parecen presentar dos universos inconexos, ¿no? Dos cosas muy claramente separadas. Entendamos que el paso de la reflexión artesanal al abordaje científico es un proceso que va mutando, y como en toda mutación siempre queda un poquito de la especie anterior, ¿sí? No es que de un día para el otro dijimos, hoy nace una forma de hacer ciencia política que se olvida de todo lo anterior o que crea algo totalmente nuevo. No, son procesos hibridados de mutación donde ciertas características empiezan a primar sobre otras, cuando ciertas formas de hacer o de pensar empiezan a imponerse sobre otras, pero nunca un corte tan determinante como parece sugerir la tabla, pero sí entender estos como tipos ideales que de algún modo las distintas producciones y las distintas politólogas y politólogos están más próximos a una forma o a la otra, pero en general, si se quiere incluso como media estadística, hoy estaríamos la mayoría más cerca de una producción de la parte derecha de la columna derecha que de la columna izquierda. Dentro de las grandes etapas que yo les mencionaba en la evolución del siglo XIX de la ciencia política norteamericana, podemos identificar 4 importantes que se replicaron en buena parte del mundo, porque, insisto, tiene que ver con el proceso de institucionalización y con
con qué disciplinas se dialogaba y cuáles eran los desafíos que se iban enfrentando. La primera etapa, que es la etapa formalista, es cuando la disciplina se constituye en tanto tal. Empiezan a aparecer los primeros departamentos de ciencia política, las primeras facultades de ciencia política en el mundo, que empiezan a aparecer como estructuras institucionales autónomas de los departamentos de filosofía, de historia, de economía, de derecho, etc. Empieza a aparecer la idea de que existen un conjunto de leyes, en este caso, por eso se llama etapa formalista, vinculados a las instituciones formales, las constituciones, los sistemas electorales, etcétera, etcétera, que tienen efectos sobre la sociedad. Y estudiar esos efectos era el objeto de estudio fundamental de la ciencia política. Y en este proceso, ¿no?, de construcción de los primeros departamentos y facultades empiezan a formarse las primeras comunidades epistémicas. Esto que es tan válido para Estados Unidos como en la Argentina. Obviamente, las primeras facultades de ciencia política, los docentes, no eran politólogas ni politólogos, eran filósofos, economistas, historiadores, sociólogos, abogados, etcétera, que se habían ido especializando, empezaron a hablar un lenguaje disciplinar, empezaron a formar, empezaron a construir un tipo de conocimiento nuevo, lo denominan ciencia política y empiezan a formar personas que a partir de ese momento sí empezaron a ser las primeras y los primeros politólogos y politólogas. Posteriormente a estos 50 primeros años, ¿no?, de ordenamiento de la disciplina, de consolidación institucional, aparece lo que normalmente se llama la etapa tradicional, que tiene varias características que son interesantes desde mi punto de vista. Una de ellas es que, por ejemplo, la ciencia política, ya con 50 años de historia por detrás, empieza a consolidarse y empieza a tener ciertos efectos en la sociedad. Y un ejemplo bastante paradigmático de eso es que Woodrow Wilson, quien fue presidente de los Estados Unidos, había sido presidente antes de la American Political Science Association, que sería como la SAP nuestra, demostrando un claro ejemplo del diálogo, de la comunicación, de las interrelaciones que habían entre la comunidad de politólogas y politólogos y la comunidad de la clase dirigente, la clase política de ese país. Interesantemente, en ese contexto empieza a aparecer una idea muy fuerte en la disciplina, que es que en realidad eso que dicen las normas, eso que dicen las constituciones, los decretos, las leyes, es bastante menos relevante para explicar las decisiones y las acciones de las políticas y de los políticos que en realidad las relaciones sociales informales entre ellos. Empieza a aparecer esta idea de que, por ejemplo, entender las redes que conectaban a los empresarios con los políticos, con algunos intelectuales, era muchísimo más importante que entender el marco institucional de actuación de sus relaciones. Progresivamente, la disciplina empieza a abandonar cualquier forma de metafísica para introducirse de lleno en el estudio empírico de las relaciones políticas de los actores. El concepto de actor reemplaza el concepto de institución y las relaciones informales entre esos actores empiezan a ser un elemento más relevante, según estos politólogos, para comprender la política de lo que lo eran antes las viejas normas institucionales. Que por supuesto, instituciones que seguían existiendo, pero empiezan a tener cada vez menos influencia o menos relevancia dentro de la disciplina. Aparece un concepto que hasta el día de hoy sigue siendo fundamental, que es el concepto de grupo de presión o de grupo de interés, y empieza a conformarse lo que hoy normalmente conocemos como la teoría pluralista del Estado. Esto es la idea de que en una sociedad existe una pluralidad de grupos con distintos intereses, con distintos recursos y capacidad de influencia, y que lo que termina explicando en buena medida lo que un gobierno hace tiene a veces más que ver con esos grupos y esas capacidades de influencia y esas relaciones informales entre ellos que con lo que dicen algunas normas o instituciones. El problema con esta etapa tradicionalista es que si bien había incorporado algunas cuestiones conceptuales y teóricas de la incipiente desarrollo de la psicología, que también son disciplinas que están muy en pañales en esta época todavía, la misma sociología también, adolecía de un marco teórico sustantivo fuerte. Este marco teórico empieza a conformarse, a construirse con el desarrollo de la etapa conductista. El conductismo implica la consolidación de una perspectiva epistemológica concreta,
que es el neopositivismo. Primero el positivismo y luego su paso hacia el neopositivismo. Esto lo vieron ustedes expresado en la obra de Karl Popper, en Epistemología de las Ciencias Sociales. Y el propósito pasa a ser pura y exclusivamente buscar regularidades universales en el comportamiento político. Esto es, la idea de que la política, como estructura de poder que está por detrás del orden social de todas las sociedades del mundo, tiene un conjunto de leyes que, así como las leyes de la física, pueden ser descubiertas por el método científico. Y para descubrirlos lo que necesitamos son teorías de alta abstracción y capacidad de prueba empírica y un rigor metodológico fundamental. Empieza a cobrar fuerza una idea que fue revolucionaria en la biología, en la psicología y en general distintas disciplinas que tratan de entender la conducta humana, por eso la idea de conductismo, que es el concepto conductista, vale la redundancia, de estímulo-respuesta. Esta idea de que para entender por qué una persona se comporta, hay que entender cuál fue el estímulo que la llevó a comportarse de ese modo. Un experimento famoso de la biología conductista son las famosas campanas de Pavlov. Quizás alguna vez escucharon hablar de esto, pero era básicamente un biólogo que tenía una serie de campanas que hacían ruidos distintos y tenía unos perros a los cuales estaba entrenando, ¿no? Cuando les daba de comer hacía sonar una campana, cuando los golpeaba por el motivo que sea, hacía sonar otra, y hacía asociar el ruido de cada una de las campanas a un estímulo concreto, y el más importante de ellos era la alimentación, y por consiguiente muestra Pavlov que haciendo sonar la campana que los perros asociaban con la comida, los perros empezaban a salivar. O sea, esta idea de que la totalidad de la conducta de los animales, incluidos los seres humanos, responde a estímulos del entorno. En este sentido, si podíamos especificar qué es lo que entendíamos como conducta política, por ejemplo, manifestar cierta preferencia político-electoral, por ejemplo, participar o no participar de alguna manifestación, por ejemplo, participar o no participar de un conflicto armado, etcétera, etcétera, obedecía a un conjunto de estímulos sociales que el sistema social estaba generando sobre las personas. Entonces empieza a aparecer la idea de que si nosotros podemos cuantificar la conducta observable de las personas, por consiguiente se entendía dentro de un marco positivista hacer ciencia dura, ¿no? Estamos objetivando una conducta observable y la estamos cuantificando. Luego podemos cuantificar los estímulos que esas personas reciben y podemos correlacionar ambos dos. Hemos descubierto las leyes del comportamiento humano en el marco de la política. Y, por ejemplo, podemos anticiparnos a revueltas sociales cuando, por ejemplo, aumenta el nivel de desempleo. Porque entendemos que el aumento del nivel de desempleo genera una estructura de incentivos sobre las personas vinculada a las carencias materiales que las van a hacer comportarse de un modo predecible. En este caso, saldría a manifestarse por esta situación. Entonces, la posibilidad de poder asociar estímulos con respuestas estrictamente políticas, poder observar, cuantificar y analizar en lo que se entendía objetivamente esas relaciones, entonces podíamos construir una ciencia de la política. Imagínense que para los políticos de carrera, la posibilidad de contar con estas teorías era increíblemente útil. De este contexto emergen los famosos estudios de opinión pública. Empiezan a emerger las primeras piezas de evidencia sobre cómo distintos tipos de política pública generaban distintas respuestas en el electorado. De algún modo, ¿no?, los primeros estudios conductistas prometían a los políticos una herramienta muy poderosa para poder influenciar, o si se quiere incluso manipular, el comportamiento social a partir de un conjunto de estímulos que podían ser efectivamente diseñados desde el gobierno. Esto, por supuesto, habilitó todo tipo de especulaciones que se les puede llegar a imaginar, y de algún modo la teoría que sistematiza, que le da volumen, consistencia teórica y realmente hace elevarla a la disciplina en materia de desarrollo teórico enormemente, es la teoría del sistema político, ¿no? Teoría postulada fundamentalmente por Easton, luego revisada por Allman y Powell y muchísimos más, tuvo llegada en todo el planeta, y hasta el día de hoy, muchas veces, cuando pensamos la política,
pensamos en términos sistémicos conductistas. Imagínense, por ejemplo, que de repente observamos un grupo de personas que está manifestándose cortando una calle porque están manifestando su descontento por, no sé, la falta de cloacas en el barrio o por la falta de ingresos familiares. Frente a eso el gobierno responde, genera un mecanismo de política pública, supóngase una política asistencial de transferencia de ingresos o un plan de obra pública, etcétera, etcétera, y al hacerlo desactiva el conflicto. Lo que va a tratar de hacer Easton con su teoría del sistema político es tratar de sistematizar en un cuerpo teórico coherente todo este proceso que va desde la manifestación de una demanda o de un apoyo en la sociedad, cómo eso es procesado por el sistema político, esto es por los políticos y por las instituciones, y es transformado en un producto, una decisión de poder, una política pública, un acto de regulación, un acto de represión, lo que sea, que a su vez retroalimenta su impacto en la sociedad y va moldeando la sociedad con el propósito de mantenerse estabilizado, de que el sistema político se mantenga estabilizado. Podemos volver sobre esto todas las veces que quieran, pero a grandes rasgos, ¿no? La idea de la etapa conductista es estudiar el proceso político, el proceso por el cual las demandas, manifestaciones de todo tipo de la sociedad son procesadas políticamente por múltiples organizaciones, por múltiples actores, son transformadas esas demandas en productos que son implementados por las instituciones del Estado y esos productos a su vez afectan esas demandas iniciales en un proceso circular que hace avanzar la lógica del gobierno. Esto es la lógica, digamos, la lógica del gobierno en el sentido literal de la palabra gobierno, que viene del griego y significa tripular un barco, ¿no? Llevar un barco a buen puerto. La pregunta de la que parte Easton es, ¿cómo puede ser que en una sociedad de cambio constante, donde está todo el tiempo, hay manifestaciones de intereses, de presiones, de demandas hacia el Estado, el sistema político se mantenga estable? ¿No? Esta es la pregunta de Easton. ¿Cómo hace el poder político? Y esto es bien abstracto, porque el poder político no es el gobierno, no es una persona, no es un presidente, no, es el poder político. ¿Cómo hace para adaptarse a una sociedad que cambia constantemente y salir de algún modo u otro a salvo de eso? ¿Sí? ¿Por qué en sociedades de cambio constante no observamos quiebres constantes del orden político? Bueno, porque, dice Easton, hay un proceso de transformación de esas demandas en productos que es el proceso político fundamental y eso es lo que hace el sistema político. Y estudiar ese sistema era estudiar la ciencia política. A partir de la década del 70, y fundamentalmente impulsado por un conjunto de cuestionamientos de orden epistemológico, empieza a aparecer o empiezan a acumularse las críticas a la herencia positivista de esta disciplina conductista. Empieza a pensarse que es, a la vez que es muy simplificadora de los procesos sociales en sí mismos, los procesos políticos en sí mismos, a su vez es muy limitante de qué es aquello que considera relevante o no relevante, científico y no científico. Empieza a partir de la década del 70 un proceso que a su vez también está acompañado de una pluralización de marcos teóricos, empiezan a proliferar muchísimas teorías distintas sobre la política, y a la vez que empiezan a aparecer todas estas teorías nuevas, empieza a aparecer un fenómeno que es el fenómeno de abandono de la búsqueda de una teoría general de la política. Esto es, la idea de que una teoría, como por ejemplo la teoría del sistema político, podía ilustrarnos para pensar y eventualmente explicar cualquier fenómeno político que se nos presentase. Empiezan a aparecer, y esto pasó en todas las ciencias sociales, algo que un sociólogo, Robert Merton, denominó las teorías de rango medio. Esto es, teorías que en lugar de tratar de explicar la totalidad del fenómeno político, van a intentar explicar cuestiones mucho más específicas y contingentes. Entonces, en vez de una teoría para explicar cómo cualquier tipo de manifestación social se transforma en una política pública, aparecerán teorías que tratan de explicar, por ejemplo, bajo qué condiciones cambia o no cambia las instituciones de bienestar del estado de bienestar. O en vez de tratar de explicar cómo es que a lo largo de la historia todas las sociedades se han mantenido gobernadas bajo un orden político,
van a aparecer las teorías que tratan de explicar las transiciones de régimen político, por ejemplo, de autoritarismo a democracia, ¿sí? O de democracia de vuelta hacia un régimen autoritario. Empiezan a aparecer entonces muchas más teorías con objetos de estudio más acotados que, digamos, recurren a una diversidad de metodologías y que por consiguiente construyen piezas de evidencia que van desde el archivo histórico hasta la cuantificación de la conducta observable a través de una encuesta de opinión. Se empieza a abrir como un abanico la disciplina y empiezan a proliferar un montón de nuevas perspectivas que nos llevan al estado actual de la disciplina. Entonces, bien, y ahora voy a hacer un cortecito y después seguimos. El desarrollo de la ciencia, de la reflexión política, está atravesado de múltiples etapas. Esas múltiples etapas, a su vez, daban cuenta de distintas formas de pensar la política y de hacer política. El propósito de esta unidad es que nosotros entendamos no el detalle de ese proceso, de ese derrotero, porque necesitaríamos un curso entero solo de eso, sino simplemente comprender cómo lo que hoy llamamos hacer ciencia política es el resultado de un proceso histórico que fue atravesando múltiples manifestaciones de qué es hacer ciencia política. Y que incluso en el estado actual de lo que consideramos que es hacer ciencia política, tenemos una muy buena idea de cuál es la diferencia entre un estudio politológico y, por ejemplo, un estudio periodístico de la opinión pública. No obstante, nuestros actuales límites de demarcación, que esto lo tienen que haber visto en epistemología, estos límites de qué es científico y qué no es científico, qué entra dentro de los márgenes de la disciplina y qué no, son bastante más porosos, bastante más flexibles y amplios que en el pasado, no obstante siguen existiendo. Es por eso que seguimos teniendo disciplinas y seguimos formando licenciados en sociología, en ciencia política, en economía, ¿sí? Y no en todología. Hay una especificidad, hay un conjunto de teorías, hay una predilección por algunos rudimentos metodológicos y no otros, hay algunas estrategias metodológicas que logran el consensos mayoritarios y otras que no lo hacen. ¿Alguna consulta, alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno, normalmente en las clases presenciales propendemos a ser más dialógicos. Lamentablemente estamos en esta situación en la cual yo tengo que hablar, se van a cansar de escucharme hablar o en videitos grabados o acá, pero espero que de a poco empecemos a dialogar cada vez más, porque es muy difícil pensar la política en general y las teorías políticas en particular de esta cuestión tan tradicionalista de yo hablando, ¿sí? Es importante. Y yo sé que al principio no me van a creer, ya de a poco van a entrar en confianza. No existen las preguntas equivocadas, no existen las opiniones equivocadas. El proceso de construcción de reflexividad sobre la política, sobre la ciencia política, es necesariamente un proceso dialógico. Acá no existe un modelo estándar como en la física, que yo les voy a enseñar un conjunto de fórmulas y ustedes tienen que aprender eso para saber hacer su oficio. No, acá tenemos que entender las diversidades de perspectivas. Y frente a esa diversidad de perspectivas, es importantísimo, en términos absolutamente pedagógicos, que ustedes puedan expresar opiniones, posiciones, puntos de vista y podamos irlas confrontando, no en el sentido de conflictividad, sino en el sentido de diálogo, para poder llegar a conclusiones más enriquecedoras. Bueno, si les parece bien, hacemos un corte de 10 minutos y tipo 5 y 10 seguimos, ¿sí?